Hala badagokio honestea, zerbait esaterik? Onartu egiten da. Eta bigarren puntura joko genduke, eta horretarako daukagu hemen gobernantza publiko eta autogobernu saileko sailburua Josu Erkoreka eta berarekin batera Sabino Torre. Printzipioz, puntu hau da azalpenak emateko Margüello kasuaren epaiari buruz. Eta Elkarrekin Podemos taldeak eskatutako agerraldia da. Orduan, printzipioz, hasi baino lehen, Uria jauna, zurea da hitza. Egunon guztioi, egunon, Erkoreka jauna, un placer siempre tenerle aquí y charlar con usted un rato sobre algunos asuntos que son asuntos viejos, porque, ¿qué le voy a decir yo del caso Margüello que usted ya no sepa? Hemos hablado del asunto más de 12 años, más, ¿no? Nuestra proposición de comparecencia entró en septiembre, han pasado ya 3 meses, 12 años, casi 13 años, ¿no? Vamos a intentar que las solicitudes de comparecencia, las solicitudes de proposiciones no de ley no demoren tanto para que no pierdan actualidad. Vamos a intentarlo entre todos. ¿Por qué no hemos retirado esta solicitud de comparecencia y por qué hemos invitado a charlar con usted un rato sobre el tema? Bueno, pues porque el asunto, como bien sabe, no ha acabado bien. Y no ha acabado bien porque el asunto partió de una mala concepción del poder en donde la utilización de cargos públicos y dinero público para el lucro privado pues fue un asunto conocido, sentenciado, discutido, investigado por este Parlamento y por los medios. Un muy desajustado ejercicio del poder por parte del exconsejero Gabriel Inclán. Nos quedan algunas inquietudes y por eso no hemos retirado esta comparecencia. Las 2 inquietudes que más le afectan a usted en su cargo público es ¿por qué se inhibió el Gobierno como acusación particular? Pues, al fin y al cabo es un asunto que organizó el Gobierno, su Departamento de Salud, con sus cuadros y sus dirigentes, en un proceso de concertación con el sector privado fraudulento. Así está sentenciado. Sin embargo, parecería que el Gobierno PSOE se personó como acusación particular y el Gobierno PNV no. Bueno, pues la primera razón pues siempre es, hombre, era de la cuadrilla, ¿no? Como diría Kinsinger en aquel, hablando de Somoza, es nuestro corrupto. No vamos a dejarle abandonado a Gaby Inclán, a Juan Carlos Margüello, a José Ramón Elorriaga. Es el nuestro, ¿no? Bueno, se puede entender. Lo que pasa que de aquellos barros trajeron estos lodos y esa imagen del Gobierno fue una mala imagen que usted personificó como responsable y que la gente no lo entendió muy bien. Y la segunda pregunta, la segunda cuestión que nos gustaría charlar con usted es ¿qué es eso de que no hubo problemas fraudulentos con los dineros? ¿Cómo que no hubo problemas fraudulentos? No, hombre, Uría, hay una sentencia judicial, ahí no te metas. Yo no me voy a meter ahí. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no hubo un concierto con el sector privado importante, que tuvieron las tasas más altas de ganancia de toda la historia de los conciertos de los últimos 10 años del Departamento de Salud con el sector privado? Que está demostrado que hubiese costado lo mismo con recursos del sector público. ¿Cómo que no hubo desviación de fondos al sector privado? No, porque se atendió a la gente, y no hay lío. Se utilizó el dinero y se atendió a la gente. Y ese dinero, si se utiliza con recursos públicos, no se puede interpretar, ¿cómo se llamaba antes? Pecados por omisión se decía, ¿verdad? No se puede interpretar que realmente hubo una utilización del dinero del sector privado innecesaria. Esta es un poco la reflexión que hacemos en el Elkarrekin Podemos. Al menos sobre esas 2 cuestiones no queremos molestar lo mínimo posible. Quisiéramos hacer con usted y con los grupos parlamentarios una pequeña reflexión, la última de este año,
sobre si efectivamente no era conveniente que el gobierno hubiera mantenido su acusación particular, y la segunda, sobre no si se puede interpretar que realmente los dineros del presupuesto público se utilizaron en el sector privado de forma innecesaria y hubo una serie de dineros utilizados de forma colateral, como las propias tasas de ganancia, que efectivamente ni siquiera, como si hubiese sido un euro, ni siquiera eso se imputó, y el gobierno vasco y usted consideraron pues que, como había ido directamente a los usuarios porque se les operaron y tuvieron sus consultas y sus pruebas complementarias de apoyo, pues no había lugar a esa interpretación de malversación de fondos y se retiró la acusación. Y así acabó la película, o parece que acabó. La verdad es que estas inquietudes pues son inquietudes que son lógicas, que no es solamente de nuestro grupo parlamentario, compartimos con sectores profesionales importantes, gente que conocen a Juan Carlos Margüello, al exconsejero Gaby Clan, a José Ramón Elorriaga. Compartimos estas preocupaciones y, bueno, pues por lo menos compartir con usted sus opiniones una vez más. Nos conocemos, hemos hablado ya de este tema varias veces, ver qué últimas reflexiones tiene usted sobre el tema y nada más. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Uria jauna, eta orain Erkoreka jauna zurea da hitza. Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Bueno, ni ere bidezkoa denez eta gustora nator Uria jaunak bere hasierako azalpenean esan duen moduan, honi buruzko gogoetak partekatzen. Ikusi dut eta entzun dut gauza asko izan direla gai honen inguruan, debateetan maiz, gai honi buruz ikerketa batzorde bat sortua izan zen duela legealdi batzuk, horrek ere bere emaitzak eman zituen, bere konklusioak aprobatu zituen. Urte batzuk geroago, konklusio horiek nola betetze bidean dauden galdetzeko beste ekimen bat izan zen, eta legealdi honetan bertan horri buruz baita ere plenoan hainbat eztabaida izan dira. Baina orain eskatzen zaidan hain zuzen ere gauza asko zehatzagoa da. Ez da gai horri buruzko hausnarketa orokor bat egitea, baizik eta datu zehatz eta konkretu batzuen inguruko azalpenak ematea. Bueno, horregatik eskatu zaidan azalpenarekin hasi aurretik, nahiko nuke nire interbentzioaren edukia eta norainokotasuna aldez aurretik zehaztea. Bueno, ez du agerraldi eskatu duenak adierazi bere azalpenean, baina bi agerraldi eskatu dira gai honen inguruan. Bat, osasun sailburuarena eta bestea nirea neurea. Lehendabizikoa osasun batzordean egingo omen da. Bestea berriz, batzorde honetan bertan, eta hain zuzen ere, gaurko ekitaldi honekin ematen diogu erantzuna azalpen horri edo eskaera horri. Nik suposatu nahi dut, bi agerraldi hauek bultzatu dituenaren helburua ez dela jaurlaritzari eskatzen zaizkion azalpenak errepikatzea edo bikoiztea, hau da, bere momentuan osasun sailburuak esan ditzakeenak nik orain errepikatzea, orain ala justu kontra, nik orain esango dituenak berak errepikatzea eta bikoiztea. Uste dut, suposatu nahi dut, eskalearen helburua dela sailburu bakoitzari, bere erantzukizunari eta bere sailaren eskumenari lotuta dauden azalpenak eskatzea. Nire kasuan bereziki, suposatzen dut agerraldia eskatu dela Jaurlaritzaren zerbitzu juridiko zentrala nire sailari atxikituta dagoelako. Ni neu ere personalki zerbitzu juridiko zentral horretako kidea naiz. Egia da, azken 25 urteetan ez nagoela lanean ez dudala esparru horretan lan egiten, zerbitzu berezietan nagoelako, baina nire agerraldia eskatu bada ez da, zerbitzu juridiko horietako kidea naizelako, sailburua naizelako baino. Aclarada, por tanto, esta cuestión previa, adelanto que mi intervención va a discurrir única y exclusivamente sobre la articulación procesal del Gobierno vasco en los procedimientos penales del comúnmente conocido como caso Margüello. Y hablo de los procedimientos penales en plural por dos motivos. En primer lugar, porque aunque en ocasiones la lectura
de lo que se ha escrito y dicho a propósito de esta cuestión pueda dar a entender lo contrario, no se trataba de un procedimiento penal, sino dos. En puridad, por tanto, no nos encontramos ante un procedimiento penal, sino ante dos, ¿no? Y en segundo lugar, para dejar claro que no haré referencia más que en la medida en que resulta absolutamente imprescindible al resto de los procedimientos judiciales que se han sustanciado en torno a este asunto, porque conviene advertir desde el principio que nos encontramos ante un asunto que a lo largo de los últimos 8 años ha desarrollado una trayectoria judicial francamente compleja y abigarrada. Una trayectoria judicial que arranca en la jurisdicción penal, pero desarrolla importantes ramificaciones también en la jurisdicción contencioso-administrativa. Valga como muestra un dato. A lo largo de este tiempo se han dictado cuando menos 8 pronunciamientos judiciales diferentes en relación con este asunto. 3 en el ámbito de la jurisdicción penal y 5 en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. Cuando menos 8, y digo cuando menos porque no incluyo en la enumeración los procedimientos judiciales a que dio lugar los recursos planteados por el señor Margüello en relación con las medidas disciplinarias que le fueron impuestas por la Administración. Medidas que fueron impugnadas y en las que el Tribunal, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, corrigió las sanciones inicialmente impuestas por la Administración. No cuento estas. Sin contar estas son cuando menos, por tanto, 8 pronunciamientos que, insisto, han sido dictados por un amplio abanico de órganos judiciales. 2 juzgados de instrucción de Bilbao diferentes, 2 secciones diferentes de la Audiencia Provincial de Vizcaya, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y hasta el Tribunal Supremo. Pronunciamientos que en ocasiones se entrecruzan, pronunciándose sobre los mismos asuntos o incluso sobre cuestiones conexas, a veces no los mismos asuntos, pero sí sobre cuestiones conexas y no siempre de manera coincidente. Por tanto, el panorama judicial es cualquier cosa menos sencillo y claro, es complejo y abigarrado. No está además, por tanto, aclarar que mi intervención se circunscribirá estrictamente a los procedimientos penales, que creo que es lo que se me ha solicitado y lo que se requiere de mí en esta comparecencia. Bueno, a tal fin voy a comenzar exponiendo el íter judicial seguido por el asunto en la jurisdicción penal, para explicar después cuál ha sido la posición mantenida por la representación letrada del Gobierno vasco en cada uno de los principales hitos que jalonan estos procedimientos. Todo ello con el propósito de dejar acreditado que los servicios jurídicos del Gobierno vasco en ningún momento actuaron en función de impulsos políticos recibidos por el Ejecutivo de turno, como se sugiere en el escrito de solicitud de la comparecencia y lo ha dejado traslucir también, de alguna manera, el portavoz del grupo parlamentario que lo hace en su intervención de hoy, sino con rigor, con escrupulosidad y con profesionalidad. Como debe ser, por otra parte, en el ámbito judicial penal, que es por antonomasia el espacio de las garantías y de los derechos, donde no tiene lugar el voluntarismo y donde las pruebas y las evidencias tienen que desplazar, tienen que suplantar a las sospechas y a las especulaciones. Bien, el primero de los procesos penales a los que he hecho referencia comienza con la denuncia presentada por la Fiscalía de Vizcaya el 26 de julio del año 2010. Como consecuencia de esta denuncia, el 3 de septiembre de ese mismo año, el Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao incoa diligencias previas para investigar exclusivamente la prevaricación presuntamente cometida por el director territorial de Sanidad de Vizcaya al firmar la autorización sanitaria de funcionamiento de la empresa Gestión de Servicios Sanitarios 21, Sociedad Limitada. El Gobierno vasco en aquel momento solicita personarse en las diligencias previas, pero el juzgado, me parece importante reseñarlo, de conformidad, por cierto, con el Ministerio Fiscal, rechaza el personamiento con el argumento de que no puede considerársele perjudicado porque se trata de una acusación de un delito de prevaricación administrativa y no hay, por tanto, perjudicado en la administración en la que se inserta la autoridad a la que se acusa de actuar incurriendo en un delito de prevaricación. Unos días después, mediante escrito de 27 de septiembre del año 2010, la Fiscalía de Vizcaya amplía la denuncia inicial, formulada, como he dicho, exclusivamente por presunta prevaricación,
añadiendo a la acusación otros delitos contra la administración pública, como el de malversación de fondos públicos, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Pero el juzgado de instrucción número 7 considera que no existe conexión entre el delito de prevaricación administrativa que estaba siendo objeto de investigación en su seno y los presuntos delitos a los que se refiere la denuncia ampliatoria de la Fiscalía, y acuerda, por tanto, rechazar esta ampliación y devolvérsela al juzgado decano para que proceda de nuevo al reparto del asunto con arreglo a las normas de reparto establecidas en favor del juzgado al que corresponda. Dicho reparto hace recaer la nueva causa en el juzgado de instrucción número 3 de Bilbao. En octubre del año 2010, por tanto, tenemos 2 procedimientos penales incoados por otros tantos juzgados de Bilbao en relación con este asunto. Ambos en fase de diligencias previas, uno ante el juzgado de instrucción número 7 y el otro ante el juzgado de instrucción número 3. ¿Cuál es la suerte que corren estos procedimientos? Bueno, el primero de ellos finaliza con el sobreseimiento provisional de la causa el 7 de abril del año 2011. Sobreseimiento que es recurrido en apelación por el Ministerio Fiscal, pero resulta confirmado en todos sus puntos por la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección 6ª, por auto de 30 de marzo del año 2012. Ambas instancias, primero el juzgado de instrucción y después la Audiencia Provincial, consideran que no hubo prevaricación administrativa en la actuación del delegado o del director territorial de Sanidad de Vizcaya, porque su actuación se había llevado a cabo siguiendo las indicaciones establecidas en un informe jurídico y, por tanto, con soporte jurídico. Bueno, aunque la causa es sobreseída, la investigación desarrollada por el juzgado de instrucción número 7 de Bilbao se acumula a las diligencias previas incoadas por el juzgado de instrucción número 3. Y se preguntará, bueno, ¿y qué ocurre con este segundo procedimiento? Tras 5 años y medio de instrucción, aquí se ve que el procedimiento es bastante más largo, por auto de 3 de marzo del año 2016, el juzgado de instrucción número 3 considera que los hechos investigados son presuntamente constitutivos de delito y acuerda proseguir con las actuaciones con arreglo a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bien, esto da pie, lógicamente, a las partes a que formulen sus escritos de calificación provisional. Primero lo hace el fiscal. Por escrito de 7 de diciembre del año 2016, el Ministerio Fiscal interesa la apertura del juicio oral y formula escrito de conclusiones provisionales sosteniendo la tesis de que los investigados favorecieron determinadas adjudicaciones públicas con un perjuicio económico de 6,8 millones de euros que habría sido provocado, en su opinión, bien porque los contratos adjudicados eran innecesarios o bien porque los servicios prestados se les aplicó un incremento de los precios y de las tarifas. Por su parte, mediante escrito de 23 de diciembre del año 2016, la representación del Gobierno vasco interesa también la apertura del juicio oral y opta por continuar en el procedimiento como actor civil con el fin de exigir la reparación de toda lesión patrimonial que a lo largo del procedimiento se acredite haber irrogado a la Hacienda General del País Vasco. Casi 2 años después, como se sabe, ya el 7 de septiembre del año 2018, la Audiencia Provincial de Vizcaya, en este caso la sección número 1, pone fin al procedimiento dictando una sentencia, la que conocen ustedes, que ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Bien, hasta aquí la descripción general de lo ocurrido en los 2 procedimientos penales sustanciados en relación con el asunto de referencia. A continuación voy a exponer cómo han articulado los servicios jurídicos del Gobierno vasco su posición procesal en el procedimiento seguido ante el juzgado de instrucción número 3 de Bilbao y posteriormente ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Les recuerdo que el juzgado de instrucción número 7 no admitió su personamiento y que, por tanto, lo único de lo que puedo hablar, lógicamente, es de lo que los servicios jurídicos del Gobierno hacen en relación con los procedimientos en los que sí es admitido su personamiento. Bien, el primer aspecto que me parece importante destacar en relación con este asunto es el hecho de que el Gobierno vasco ha permanecido en este proceso como acusación particular desde que fue admitido su personamiento allá por el mes de diciembre del año 2010
hasta el 23 de diciembre del año 2016, fecha en la que se evacuó el trámite que el juzgado confiere para solicitar la apertura del juicio oral y, en su caso, formular el pertinente escrito de acusación. Les ruego que retengan las fechas de diciembre del año 2010 a diciembre del año 2016. Y a renglón seguido, les pido que contrasten este arco temporal con el tiempo político en Euskadi y comprobarán que se proyecta sobre 3 legislaturas diferentes, la 9ª, la 10ª y la 11ª, en las que se sucedieron 3 gobiernos diferentes, 2 ejecutivos monocolor, sustentados por partidos distintos, y 1 de coalición. Es decir, aunque durante este tiempo se sucedieron 3 gobiernos diferentes, de distinto signo político, la posición defendida por la representación letrada del Gobierno en este litigio fue exactamente la misma. ¿Cómo ha podido darse semejante disparidad? La respuesta es fácil, es clara, porque la posición procesal del Gobierno vasco en los procedimientos en los que está personado no se fija en función de los impulsos políticos, sino a la luz de los elementos objetivos que en cada momento resultan del sumario. Pero es que además no podría ser de otra manera, porque el procedimiento penal, antes he hecho referencia a ello, es el espacio por antonomasia del rigor, de la sobriedad y de la contención. No es ni una tribuna parlamentaria ni una tertulia de radio. Tampoco es un mitin político ni una representación teatral. En él no tienen cabida ni las conjeturas, ni las especulaciones, ni las sospechas. Solo tienen carta de naturaleza las pruebas, las certezas y las evidencias. Sobre esta base, que es esencial en todo procedimiento penal, cuando la representación del Gobierno vasco evacúa el 23 de diciembre del año 2016 el trámite que el juzgado confiere para solicitar la apertura del juicio oral, los servicios jurídicos valoran, como no puede ser de otra manera, en clave penal, los hechos relatados por el instructor en su auto de 3 de marzo del 2016 y, como he dicho, optan por solicitar la apertura del juicio oral y continuar en el procedimiento como actor civil. La valoración y el análisis que sustentaron esta decisión están recogidas en un documento titulado Documento explicativo de la posición procesal del Gobierno vasco en el procedimiento 318/2016 ante las diligencias previas 3151/2010 del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, que fue remitido a esta Cámara en respuesta a una solicitud de información solicitada por una parlamentaria hace ya más de un año. Como habrán podido comprobar, si, como supongo, han tenido ocasión de leer ese documento, que obra en la Cámara, insisto, desde hace casi 2 años, la articulación de la posición procesal del Gobierno vasco de cara al juicio oral descansa exclusivamente, como ocurre por lo demás en todos los casos, sobre una decisión de carácter estrictamente técnico, en ningún caso de carácter político. Muy resumidamente, porque no voy a reproducir ahora todas las consideraciones que se recogían en ese informe elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno, que remití a solicitud de una parlamentaria a la Cámara hace ya, insisto, varios meses, muy resumidamente los servicios jurídicos apoyan su posición básicamente sobre 2 elementos. 1. Los testimonios prestados en la fase de instrucción por 2 directores de la Oficina de Control Económico, que, como saben, es el máximo órgano responsable de la fiscalización y control de la actividad económico-presupuestaria del Gobierno, un órgano previsto y configurado en una ley aprobada por este Parlamento vasco, la Ley de Contabilidad Pública y Control, que recientemente ha sido actualizada a través de un decreto legislativo aprobado por la Cámara en octubre del año 2017. Pues bien, 2 directores de la Oficina de Control Económico que, pese a haber desempeñado su cargo en ejecutivos de diferente signo político, el primero lo hizo en la 9ª legislatura y el segundo lo hizo en la 10ª, lejos de discrepar, coincidieron en sostener que no podía afirmarse la existencia de un perjuicio económico para la Administración vasca. Ante tales testimonios, claros y además reiterados, en la medida en que no se pronuncian solamente por un cargo, sino por 2 cargos, por 2 máximos responsables del control económico-administrativo de la actividad del Gobierno,
resultaba francamente difícil para la representación letrada del Gobierno en ese procedimiento seguir defendiendo la existencia de una lesión patrimonial. Si los máximos responsables de la Oficina de Control Económico, no de uno, sino de dos gobiernos de signos políticos diferentes, deponen ante el juez de instrucción, señalando claramente que ese perjuicio no se puede dar por acreditado, que no existe, difícilmente la representación de letrada puede desautorizarles y seguir sosteniendo en el procedimiento la existencia de una lesión patrimonial. Y en segundo lugar, y no menor, los servicios jurídicos toman en consideración, como no puede ser de otra manera, las 3 sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco entre enero y marzo del año 2013, hasta 3 sentencias, en las que se estimaban las pretensiones de las empresas incursas en este procedimiento, condenando a la Administración vasca a abonar las cuantías máximas de las tarifas establecidas de acuerdo con lo pactado contractualmente. Si el grueso de los pagos realizados por la Administración en cumplimiento de estos contratos que estaban siendo objeto de cuestionamiento en el procedimiento penal se había llevado a cabo en ejecución de estas sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa, resultaba también francamente difícil seguir sosteniendo que habían sido pagos contrarios a derecho y que habían generado un perjuicio antijurídico a la Hacienda General del País Vasco, porque se habían realizado en ejecución de sentencia. Eran pleitos sostenidos por el Gobierno vasco y perdidos por el Gobierno vasco, en los que el Gobierno vasco había sido condenado a hacer efectivos esos pagos, ¿no? Difícilmente, por tanto, esos pagos podían ser la fuente de un perjuicio económico ilegítimo a la Hacienda General del País Vasco, ¿no? Pues bien, a pesar de todo esto, a pesar de que ni los 2 directores de la Oficina de Control Económico a los que he hecho referencia, ni tampoco los tribunales de lo contencioso administrativo consideraban que se había irrogado un perjuicio económico a la Administración vasca como consecuencia de los pagos realizados a las empresas involucradas en la causa penal, a pesar de ello, la representación letrada del Gobierno vasco, en su escrito de conclusiones provisionales, el 23 de diciembre del año 2016, se mantuvo como actor civil y se empeñó en fijar las bases conforme a las cuales debían fijarse las indemnizaciones a las personas que podían resultar civilmente responsables de los hechos enjuiciados. Y estas bases eran las siguientes. Base 1. La cantidad económica derivada del incremento que supusieron las contrataciones efectuadas sin concurrencia y publicidad en relación con los costes que hubiera supuesto la adjudicación de las mismas mediante recurso a unos procedimientos competitivos y abiertos. Y base segunda, la cantidad económica resultante de la diferencia entre la estimación de los posibles sobrecostos generados por el incremento tarifario aplicado con motivo de las prórrogas de los contratos adjudicados y los incrementos aplicados con carácter general en el resto de la concertación sanitaria en los ejercicios presupuestarios 2006, 2007, 2008 y 2009. Sin embargo, los testimonios prestados y las pruebas practicadas a lo largo del juicio oral ratifican en lo esencial los elementos sobre los que se había elaborado el escrito del 23 de diciembre del año 2016. Sigue sin probarse la existencia de lesión patrimonial y, en consecuencia, no resulta posible aplicar las bases fijadas por la representación letrada del Gobierno vasco para el cálculo de una posible indemnización. En consecuencia, ya en el trámite de informe, que es el último que se lleva a cabo antes de concederse la última palabra a los procesados y de que se declare el juicio para sentencia, en el trámite de informe, ante la falta de acreditación de este perjuicio económico en el plenario, la posición del Gobierno vasco no podía ser otra, desde la coherencia y desde el rigor jurídico, que la del desistimiento. Y que no fue una posición extravagante o caprichosa, sino ponderada. Viene confirmado por el hecho de que la sentencia que pone fin al procedimiento sostiene también, y la cita es literal, que no consta perjuicio económico cuantificable ni evaluable, dado, insiste, que los servicios fueron efectivamente prestados y su importe abonado al prestador de servicios, siendo a posteriori convalidado el gasto por el Consejo de Gobierno. La causa sigue abierta, porque la sentencia ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. El tiempo dirá en qué sentido se pronuncia el Alto Tribunal. Pero ahora me toca reiterar
que la actuación de la representación letrada del Gobierno vasco se ha ajustado en todo momento a los criterios de rigor y objetividad que deben regir la actuación de profesionales de derecho ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción penal, defendiendo el interés público, primero como acusación particular y después como actor civil, hasta que las evidencias puestas de manifiesto a lo largo del procedimiento acreditan la inexistencia de daño patrimonial y la consiguiente imposibilidad de mantener una reclamación indemnizatoria por este motivo. Creo que con esta exposición he dado respuesta, o por lo menos he dado una explicación relativa a las cuestiones que identificaba el señor Uría en su intervención inicial. Pero, lógicamente, me abro, como no puede ser de otra manera, a escuchar las alegaciones y consideraciones que las y los portavoces de los grupos parlamentarios pueden hacer a este respecto. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Erkoreka jauna, horrela da, orain talde parlamentarioen txanda, Uria jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, Erkoreka jauna, por lo exhaustivo de las explicaciones